¿Quién imaginaría que este sale de Saudí, Nadie lo diría, ¿verdad? Sorpresa. Y esto es entre semana. Esto en fin de semana se ve que está a tope, a tope, a tope. ¡Uy, qué iluminados estamos! Ya hemos llegado a Riad por fin, después de un largo camino. ¿Y dónde estamos? Pues vamos a entrar al Boulevard, que es la zona más... una de las zonas más guays que han montado con el Riad Season. Se necesita un ticket y vamos a entrar. Que este sale de Saudí, Nadie lo diría, ¿verdad? Sorpresa. Y esto es entre semana. Esto en fin de semana se ve que está a tope, a tope, a tope. Pues aquí en fin de semana es donde hacen los eventos, en este escenario. Eso sí, el fin de semana no cuesta solo 25 reales, cuesta 50, cuesta el doble. La verdad que no te imaginas que esto esté pasando en Arabia Saudí. Y es que este príncipe está cambiando mucho las cosas. Y todo el mundo dice que para mejor, así que nosotros encantados. Bueno, vamos ahora a cenar y hemos venido a un restaurante súper local que no hemos contado, pero hoy tenemos un host, ahora lo presentamos. Y... esperad. Y bueno, mirad qué sitio más ¿Es the chulo. owner of the restaurant? Vale, ¿sí? Y nada, vamos a comer aquí. Es un sitio súper tradicional, súper bonito. Y vamos a sentarnos. عندي هلا هم في الرياض وعندي هنا هم. ويلكم يا ويلكم يا هلا شكرا يا هلا بركة الساعة 1 2 4 ويلكم نايس Very nice. هذا رد رايس for free ها Thank you so much. شكرا. اوكي 100 free for the guy. يلا بسم الله ويلكم Buenos días, chicos. Nada, estamos en el centro comercial, en uno de los centros comerciales de Riad. Tiene muchísimos. Y es que hemos venido a hacer unas gestiones importantes, luego os contaremos. Y pasaros la mañana por aquí y por la tarde vamos a ir a un boulevard chulísimo que hay aquí en Riad que han montado, que os vamos a enseñar, que vais a alucinar. Bueno, pues estas son las gestiones que tenemos que hacer. Comprar un palo y una fregona. ¿Por qué? Porque se atascó el váter. ¿Y qué pasa? Que hemos visto un montón de tutoriales en YouTube de cómo desatascarlo. Tenemos que encajar los pelos Vamos. en el agujero con fuerza y determinación. Vale. No pasa nada si se nos va algo fuera. Vale. Fuerza y determinación. Hasta que el tapón se vaya. A todo esto estamos en casa de nuestro host y claro, no es plan de dejárselo... En fin, ya me entendéis. Así que hemos comprado... Bueno, vamos a comprar una fregona y el palo. Y a ver si con esto conseguimos desembozar el váter. Y si no, ya veremos. Eso es el baño. Estamos ensayando. Se pone esto así, se enrolla los pelitos esto así, hace tapón y cuando está así, ¡fuerza! Y determinación. ¡Fuerza! Determinación, yo creo que es todo. Vamos a darle. Yo creo que lo tenemos, chicos. Fuerza y determinación. Según los vídeos que hemos visto en YouTube, el 95% de las casas este truco funciona. Fuerza y determinación, no te cargues el váter. Fuerza y determinación. Es que ni entra, es que ni entra. A ver, levanta, para. Estoy sudando. Eso ni ha determinado, ni ha... Esto es... Acabamos de... Otro truco que no funciona. Dale, dale, dale,
Fuerza y determinación. A ver. No sé si Para. Estoy subiendo. Sí, pero se va. Fuerza y determinación. Bienvenidos a Winter Wonderland, chicos. Nada, hemos venido a un parque de atracciones que hay en Riad. Un parque de atracciones chulísimo. Bueno, eso nos han dicho y hemos visto en los vídeos, no lo sabemos todavía. Pero vamos a subirnos a todo lo que podamos, ¿a que sí? Sí, yo al menos. Eso sí, lo hacen solo durante la Riad Season, igual que el Boulevard City y el Boulevard World. Así que vamos para adentro y yo estoy emocionada ya. Pues un poco chasquito, porque la entrada, ¿cuánto habíamos pagado para entrar? 55 reales cada uno, 110, que eso viene a ser, yo creo que unos, no lo sé, pero unos 15 cada uno más o menos. Vale, y luego una vez entras al recinto, tienes que pagar por cada atracción a la que te subes. Total, un dineral que flipas. Te dan una tarjeta que la puedes recargar con el dinero que quieras y con esto se paga directamente en la... Pero es que lo más barato son 20 reales, que esos son como 6-7 euros. O sea, una barbaridad. Lo más barato 6-7 euros. Así que tenemos que elegir bien dónde nos vamos a subir porque no hay muchas oportunidades. Os voy a contar qué ha pasado. A ver, Sandra ha insistido mucho, ha insistido todo el rato en subir a alguna atracción de las que yo odio porque tengo pánico a las alturas. Y hemos subido a una que hacía así, para arriba, abajo, pero y encima giraba sobre sí mismo. Y ella ha llegado y era, no es tan alta, no es tan alta. Bueno, yo estaba asustadísimo. Hemos subido y yo estaba mitad atracción así, con los ojos cerrados. Una impresión cada vez que abría los ojos, miraba para abajo, muy alto, demasiado. Y aquí tenemos al artífice de todo esto, mira. Me he mareado, tío. Está Yo no he abierto. Yo he abierto los ojos y esto de tanto dar vueltas así he acabado mareada. De hecho, yo me quiero ir ya. Ahora yo le he propuesto ir al Tío Vivo, al carrusel o a pescar patitos. A ver qué quiere. Hemos venido a la casa del terror. A la casa del terror, pero mira cómo hay disfrazado. Hombre, da miedo, pero están bailando en plan. Bueno, seguimos con la review del parque de atracciones. A ver, a mí me gusta. Hemos ido a la parte esta de una casa infernal. A ver, sinceramente ha sido súper corta. Sí que es verdad que estaba muy currado, pero que muy, o sea, estaba muy bien hecho. Da susto. Da sustillo, pero ha sido como súper corta. Y eso ha costado como 15 euros. Vamos, que entrar aquí nos estamos dejando unos 50 euros. Sí, por 3 atracciones, 50 por cabeza o 55 por cabeza por 3 atracciones. Carísimo. Súper caro. Esta es la forma de perder el poco dinero que nos queda, porque ya no nos apetecía hacer nada más. Así que vamos a tirar el dinero. Era imposible eso ya. ¡Fuerte! Mira si le da pena al chico, que son 3 rondas y vamos a tirar una cuarta.